Buenas noches a todos. Hoy, como todos los jueves, nos encontramos aquí a compartir esta experiencia de lo que es un curso de milagros, compartir esto de darnos interiormente, porque finalmente de lo que se trata la práctica del curso es hacia una mirada interior. Hemos creído ser durante mucho tiempo. Vamos a hablar hoy sobre la culpa, las expresiones de la culpa, creo que así lo llamamos hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las expresiones de la culpa, sí. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Quiero partir con esta frase porque creo que a algunas personas nos cuesta mucho trabajo mirar lo que sucede en este mundo sin ese sesgo de preguntarnos por qué Dios permite todo esto. Todo aquello que vemos y que de alguna manera nos genera cierta incomodidad o cierto dolor, especialmente cuando creemos que lo que sucede no debería suceder. Y esa es una de las creencias en las que de alguna manera nos movemos muchas personas. El tema de la culpa, el tema de la culpabilidad, es un tema que surge, no sé cómo expresarlo, desde mucho tiempo atrás y tiene que ver con toda nuestra formación eh, cultural, religiosa y con todas las interpretaciones que de alguna manera hemos hecho de lo que llamamos espiritualidad, independiente de cuál sea la religión desde donde lo abordemos. Por eso quiero empezar esta charla citando algunas partes del curso en donde para que revisemos algunas de las interpretaciones inadecuadas que se ha hecho sobre su enseñanza. Y lo primero que menciona es la interpretación inadecuada que se ha hecho sobre lo que es la crucifixión. Para la gran mayoría de nosotros, un proceso de dolor, de sufrimiento, es un proceso donde se ha enaltecido el sufrimiento y mostramos a un Jesús, mostramos a un Jesús que sufre por todo ese proceso. Cuando el objetivo real de la crucifixión no tiene nada que ver en cuanto a cuál es el verdadero mensaje de la crucifixión. Entonces quiero mencionarlo, quienes tengan el libro a la mano pueden ir a la página 104, en el ítem 13, donde dice, el mensaje de la crucifixión es inequívoco, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Pero desafortunadamente, como lo venía mencionando, se ha interpretado de manera inadecuada. Y Jesús lo dice textualmente, si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, que no sea amor, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen.
Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad. Esto porque eh, creo que aquí Jesús hace un resumen supremamente claro de los componentes de todo este proceso que nos lleva a sostener la culpa. Entonces, dice que su propio amor imperfecto. Podríamos hablar de que todo empieza de lo que es la definición inadecuada de, de lo que es el verdadero amor. Cuando hablamos de amor imperfecto, estamos hablando de esas expresiones de amor que surgen desde el ego. ¿Cómo sabemos que surgen desde el ego? Porque sencillamente hacen parte de ese proceso de pecado, culpa y miedo. Su propio amor imperfecto, estoy en el punto 14, les hizo ser vulnerables a la proyección. El no mirar adecuadamente el amor o el no percibir correctamente el verdadero amor nos hace proyectar en los demás. Ese amor imperfecto podemos relacionarlo con aquello que siempre hemos llamado como la separación. La idea que tengo de que soy separado de Dios, que soy otro personaje diferente a esa creación divina. Y dice, como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios. Es mi propio miedo el que me hace concebir la idea del castigo divino. Quiero llamar la atención sobre este proceso que está aquí en este párrafo, porque en la medida en que lo miremos adecuadamente, estamos dándonos cuenta de ese juego en que estamos nosotros jugando al proyectar nuestros propios miedos desde la justificación de que ciertos eventos que nos suceden en la vida hacen parte de eso que llaman algunas personas como castigo de Dios. Cuando hablamos de las expresiones de la culpa, estamos hablando de todas estas formas en las que nosotros de alguna manera evitamos la mirada interior para llevar hacia el exterior nuestro la responsabilidad sobre alguien y depositarla sobre alguien de lo que sea que me sucede en la vida. Sobre esta parte, página 104 del libro en el ítem 14. Y finaliza este ítem diciendo, no pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían... ¿Qué es la culpa entonces? Si alguien nos quiere ayudar, ¿qué es la culpa? La sensación que sentimos al darnos cuenta, y la forma de eso que sentimos llamado culpa de expresarse es la que le llamamos miedo. Realmente lo que más observamos
es las formas en que nuestro miedo se expresa. Y una de las formas en que el miedo se expresa es a través de la ira. Es una de tantas formas. Nuestros estados de rabia, a través de nuestros estados de dolor, a través de nuestros estados de enfermedad, a través de estados de tristeza, estamos proyectando esa culpa en otras personas. Es lo que en una clase pasada hablamos como la inversión de la ley de causa y efecto. Lo que vemos, lo que realmente es un efecto, lo vemos como una causa. Para mirar la culpa. Estudiando estos textos, pues seguramente ya los han podido observar desde la enseñanza del curso de milagros. Yendo allí mismo en la página 104, en el ítem 15, Jesús dice, estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Creo de igual forma, como lo manifesté hace un rato, que esta es una expresión donde Jesús nos hace caer en la cuenta cómo esas formas que le atribuimos a otros no son más que la manera en que nosotros evitamos mirar nuestra propia culpa. Entonces la ponemos en otras personas porque nos enfocamos en sus formas de expresar su rabia, sus malestares, sus alegrías. O mostrarles algunos textos en donde Jesús nos muestra las diferentes formas en que se expresa nuestra vida. Decir que Jesús afirmó que no he venido a sembrar paz sino espadas. Lo que están haciendo los apóstoles allí es proyectar en Jesús su propia culpa. En otras palabras, es la forma en que nosotros evitamos mirarnos interiormente. A continuación dice, esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción agudas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. Creo que es un punto bien interesante, donde podemos observarnos. Y retomo mi invitación de siempre. Este camino, llamado Curso de Milagros, y creo que cualquier otro camino espiritual, a través del cual busquemos ese despertar de conciencia, realmente tiene su aplicabilidad en nuestra vida cotidiana. Por eso siempre invito a que soltemos las diferentes ideas, conceptos a los cuales nos aferramos y más bien miremos nuestra experiencia a través de la cotidianidad, a través de las cosas que en nuestros núcleos familiares suceden y que de alguna manera nos desacomodan un poco, nos duelen, nos duelen. Y no se trata de que no duelan porque ya estamos haciendo un curso de milagros, no, no, ese no es. Se trata simplemente de que lo observemos para que nosotros podamos realmente darnos cuenta de las culpas que guardamos. Una de las, hoy lo compartí en una frase, uno de nuestros autoengaños más grandes es no reconocer nuestro propio sufrimiento.
Y dos de las formas en que más nos escudamos para no reconocer nuestro propio sufrimiento es que nos empatizamos con el sufrimiento del otro. O, por el contrario, entonces desde esa perspectiva me vuelvo un poco como el salvador del mundo, o por el contrario, me vuelvo completamente indiferente de lo que sucede en el mundo. Cuando vemos este tipo de mecanismos, solo menciono dos, hay otras formas de nosotros evadir nuestro propio sufrimiento, pero solo menciono esos dos. En la medida en que nosotros nos permitimos observar nuestro verdadero sufrimiento, estamos restaurando en nuestra mente esa ley de causa y efecto, donde vemos lo que sucede en el mundo como el efecto de unas causas mentales que solo las podemos albergar nosotros, no la mente de Dios. Solo nosotros, a través de nuestras percepciones, a través de nuestras ideas, de nuestras conceptualizaciones. De allí me pareció importante iniciar esta charla con el tema de la crucifixión. El mensaje que siempre nos quiso dar Jesús y que persiste, obviamente, es que somos amor. Pero desde nuestra perspectiva, aferrados al sufrimiento, desde la culpa, vemos la crucifixión de Jesús como un proceso netamente de dolor. Por eso en otras charlas invito a las personas que se den cuenta desde un tema netamente matemático. De los 7 días de la Semana Santa, 6 días y medio se los dedicamos a mirar la pasión y muerte de Jesucristo. Y solo el último día, mediodía, porque ya domingo por la tarde como que ya no es Semana Santa, miramos la resurrección. Y si uno mira en retrospectiva su propia vida, le hemos dado mucho más valor a aquellos eventos que, entre comillas, nos generan sufrimiento que a los que nos generan paz. Estamos más acostumbrados a ello. Y si los miramos, podemos ver las culpas que albergamos. Ahora, ¿qué es la culpa? Insisto, es simplemente esa sensación que sientes desde haberte equivocado algún día de alguna forma. Formas inclusive que ya ni recordamos. Que seguramente ya ni recordamos. Errores que en algún momento cometimos, pero que nuestra mente los alberga allí. Y es esa vocecita interior que nos dice, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Es esa voz del ego que nos hace autocastigarnos todo el tiempo a través de la culpa. Como no puedo observarla en mí y no puedo sencillamente porque no estoy dispuesto a reconocerla en mí, la tengo que ver en otro, a través de los errores que los otros cometen, a través de los comportamientos que otros hacen y que yo no haría. Si nosotros nos permitimos, y es la base, una de las bases de la enseñanza de un curso de milagros, a mirarnos a través del otro, no a excusarnos a través del otro, sino a mirarnos a través del otro, empezamos a darnos cuenta de las culpas, los miedos que guardamos. Y solo tenemos que reconocer eso. Recuerden los 3 pasos del perdón. Primero tienes que reconocer la causa. La causa de lo que te sucede no es el comportamiento equivocado que hiciste. No, la causa es que escogiste la mente del ego como a tu asesor, como la fuente de las ideas para tomar tus decisiones. Ese es tu error, esa es la causa primordial desde el cual nosotros nos equivocamos. El segundo paso del perdón es soltar. ¿Qué significa soltar? Ayer o antier lo compartí en una frase, creo que fue antier. ¿Qué significa soltar? No juzgar. No juzgo. Ni juzgo al otro,
ni juzgo la situación, ni me juzgo a mí. Simplemente no entro en el juicio. Y tercero, le pido ayuda al Espíritu Santo, a Dios, al universo, a la vida, como usted lo quiera llamar. Ayúdenme a ver esto de otra manera. Y si permiten que mi ego se manifieste, podríamos agregar un cuarto paso. Suelte sus expectativas. Si usted le está pidiendo ayuda al Espíritu Santo o a Dios o al universo, créale, créale. Pero a veces pedimos esa ayuda y queremos ver el resultado que queremos ver nosotros. Y ojalá que sea para ahorita a las 8, porque ya para mañana no voy a poder dormir esta noche. No, tiene que ser ahorita a las 8. En otras clases hemos visto cómo Jesús nos dice que estamos en un proceso, en un proceso. Esto es como preparar una comida, una comida. Son muchos ingredientes que de manera individual y crudos no nos comeríamos un sancocho comiéndonos el plátano aparte, la papa aparte, la yuca aparte, el agua, el pollo o la gallina. No, tenemos que irlos agregando y además de agregarlos tiene un proceso de cocción. Nosotros estamos en ese proceso de soltar, pero la forma, o mejor, lo que nos permite soltar es el ser conscientes del miedo, de la culpa. Ahora, siguiendo en este hilo de ideas, una de las grandes barreras que nos impide ver esas culpas, esos miedos, es nuestra certeza. Y vuelvo y recuerdo al Papa, ya muchos me han escuchado y me excuso por ser tan reiterativo. Pero en una de sus reuniones con los obispos colombianos, cuando estuvo el Papa aquí en Colombia, me llamó muchísimo la atención cuando les dijo, señores obispos, salgan de su aparente certeza. A mí me sonó fuerte eso en mi cabeza cuando lo escuché. Es nuestra certeza de creer que soy yo el correcto y el otro equivocado el que no nos deja ver el miedo, la culpa, el sufrimiento en el que estamos agarrados durante muchos años. Por eso yo siempre invito a las personas a autoindagarse. Pregúntese, hágase preguntas. Hágase preguntas. Si yo creo que esto es un teléfono celular, si yo creo que esto es un teléfono celular, pero me permito hacerme la pregunta, ¿de verdad esto es un teléfono celular? Solo puedo encontrar dos opciones. Una, que sí lo es. Y si esa era mi creencia, chévere, la acabo de corroborar. Pero si no lo es, mejor todavía, porque puedo soltar mi error de que esto era un teléfono celular. Y ya me doy cuenta de que no es un teléfono celular. Entonces corrijo. ¿Cuál es el miedo entonces que tenemos a autoindagarnos, a autocuestionarnos? ¿No será que ese miedo lo que hace es proteger las culpas que guardamos? Errores que de alguna manera sentimos hemos cometido, pero que no nos atrevemos a mirarlos en nosotros. Entonces, la vida, lo pongo entre comillas, recurre al artilugio de utilizar otras personas para mostrarme mis propias culpas, mis propios sufrimientos. Y el origen de esto es que partimos, como lo dijo Jesús en esto que leí hace un ratico, partimos de un amor imperfecto. El proceso de la autoindagación es fundamental para los que realizamos un curso de milagros. Si usted mira los primeros ejercicios,
Lo que inicia es con un proceso de autoindagación. Esto que veo no significa lo que yo pienso. Hay una afirmación de un ejercicio, no recuerdo el número del ejercicio en este momento, pero dice, ningún pensamiento es neutro. Y de alguna manera, a través de todos estos ejercicios, Jesús nos está conduciendo de la mano a que revisemos nuestro sistema de creencias. En otras palabras, a que revisemos nuestras certezas. Aquello que nos hace creer que es así. Cuando nosotros alberguemos la posibilidad, solo la posibilidad, que esa actitud mía, no más que una forma de evadir, mirar mi propia mente, mirar mi contenido mental. Cuando me permito solo la posibilidad, ahí empezamos a descubrir nuestros miedos y es allí donde ocurre la magia de este curso. Descubres el miedo, no tienes que hacer nada, como nos lo dice Jesús en muchas partes del curso, porque es el Espíritu Santo quien se encarga de deshacerlo de tu mente. Por eso para mí, por lo menos para mí, fue muy revolucionario el proceso de perdón que enseña un curso de milagros. Porque yo estaba acostumbrado a perdonar a las personas. Pero para poder perdonar a las personas, yo tenía primero que reconocer que eran culpables de lo que estaban haciendo. Entonces, ese perdón a mí me ubicaba en un pedestal muy arriba del otro. El Oscar espiritual y el pobre pecador al que yo tenía que perdonar a través de mis miles de oraciones, mis miles de lecturas, etcétera, etcétera. Cuando lo único que tenía que, desde un curso de milagros, era darme cuenta que esos errores del otro que yo creía debía perdonar del otro, no eran más que mis propias proyecciones, porque no era capaz de mirarme yo mismo. Entonces ahí aprendí el tema de la verdadera gratitud. Te agradezco, no por la patanería que estás haciendo, sino porque a través de ello me estás mostrando mis miedos, mis culpas. Ahí entendí la verdadera ley del espejo. Los demás solo son un espejo que me proyecta. Miren cómo nuestras culpas se disparan, nuestros miedos se disparan, nuestras rabias se disparan, porque sencillamente el otro no se comporta como yo creo que debería comportarse. Cuando hago esa mirada interior, puedo empezar a observar ese contenido mental. Darme cuenta que estoy escogiendo la mente del ego. Primer paso del perdón. Segundo, ni me juzgo, ni juzgo al otro, ni juzgo la circunstancia. Solo la observo como un testigo. Un testigo dice un vaso verde. Un testigo no dice es un bonito vaso de un verde espectacular. No, esa ya es su opinión. Él solo está viendo un vaso verde. Simplemente debo ser un testigo, sin juicios. El bonito es un juicio. El espectacular verde ya es un juicio, porque es parte de mi propia percepción. Unos dirán que ese verde es feo. Es percepción. Entonces, simplemente observo, no juzgo. Y tercer paso del perdón, entrego al Espíritu Santo. Ayúdame a ver esto de otra manera. Ayúdame a ver la verdad. Esto que veo no significa lo que yo pienso. Y me dejo llevar por el proceso, por el proceso.
No cometo el error de decirle al Espíritu Santo, hermanito, pero muéstremelo de aquí a las 8 para poder dormir tranquilo esta noche. O si no, otra noche de intranquilidad. No, así no funciona. Así no funciona. Y yo insisto mucho en este tipo de prácticas que enseña un curso de milagros, de adoptarlas como los taxis, 724. No esperemos que nos sucedan ciertos eventos en la vida para pretender acordarnos en el instante de qué hacer. No le va a funcionar. No le va a funcionar. No le va a funcionar. Estamos recurriendo allí a un Dios o un universo bombero para que venga a apagar incendios. No funciona. En aquello que llamamos buenas relaciones, buenas comodidades, es donde más práctica debería haber, porque esos son los distractores que nos ayudan a disimular, o mejor, nos invitan a no mirar nuestro interior, porque creemos que esa es la vida espiritual que nos merecemos. Comodidades, gente que me levanta el ego, buena salud inclusive. Y yo no estoy hablando de que eso sea malo, para nada. Solo digo que son distractores. Porque hemos creído que espiritualidad es hacer un sueño más cómodo. Ya los que siguen un curso de milagros saben que a esto que le llamamos sueño es lo que desde otras enseñanzas le llaman el mundo de la ilusión, el mundo fenoménico. Aquí lo llamamos un sueño. Esto es un sueño porque no es realidad. Pero cogemos nuestras prácticas espirituales para hacer de este un sueño más cómodo. El objetivo del curso es que nos demos cuenta de que estamos en un sueño. Cuando nos demos cuenta de que estamos en un sueño, podemos salir del sueño. Podemos salir del sueño. Por eso siempre comparto mi metáfora. ¿Qué es lo primero que necesitas para pararte de la silla? Darte cuenta que estás sentado. Si no sabes que estás sentado, ¿de dónde te va a surgir la necesidad de pararte? Lo que pasa es que es tan obvio que la pasamos por alto. Entonces, démonos cuenta que si sentimos todas estas expresiones que hemos leído de la culpabilidad, es porque estamos hablando, desde el punto de partida nuestro es un amor inadecuado, como lo llama Jesús. No es el verdadero amor. No es el verdadero amor. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas de que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Cuando hablamos ahora del amor, del amor incompleto, el amor equivocado, desde el cual nosotros actuamos, ¿sí? Cuando actuamos desde allí, es que
expreso mi invitación. Soltemos nuestros conceptos, soltemos toda esta idealización de ideas, este atesoramiento de ideas. Soltémoslo, porque hablamos de unidad, hablamos de que todos somos hijos de Dios, pero tratamos a los demás como huérfanos de Dios, como hijastros de Dios, porque en nuestra opinión no están actuando como deberían actuar. Claramente es una blasfemia. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Y una de las cosas a las que más nos aferramos es al sufrimiento. Miremos el Facebook. De los tantos amigos que tenemos en Facebook, todos los días hay alguien al menos que coloca, estoy triste, estoy aburrido, estoy enfermo, estoy en la clínica, estoy en no sé. Nos encanta engancharnos a través del sufrimiento. Pero por otro lado, somos hijos de Dios perfectos. En una de las clases pasadas, mi invitación era, suelte la idea de que somos unidad. Suelte esa idea, porque para nosotros, al menos para mí, solo es una idea mental. Todavía no la experimento. Más bien, dediquémonos a observar de qué formas estoy fomentando la separación entre las personas. Porque si no eres del mismo equipo de fútbol que yo soy hincha, entonces tú no eres del grupo mío. Y yo invito, no salgamos de casa, no es necesario. ¿De qué manera dentro de mi propio núcleo familiar fomento esa separación? Es que fulano es así, es que pereceo es así, es que es esto, es que es aquello. Para que nos demos cuenta de las múltiples formas en que nosotros blasfemamos contra Dios. Nos vemos como seres espirituales. Teóricamente lo afirmamos. Me encantó cuando una vez a Sadhguru, algunos saben, algunos siguen aquí a través de las redes sociales, a Sadhguru, cuando Sadhguru dijo, si hablas de Dios sin experimentarlo en tus hermanos, solo estás propagando un chisme. Fuerte, fuerte. ¿Y a qué nos invita un curso de milagros? A que experimentemos, a que nos permitamos sentir. Y lo curioso es que cuando empezamos a permitirnos a sentir la incomodidad, el dolor, la rabia, sin juzgar, solo lo permitamos sentir. Y allí invito a que se ayuden las personas en esa observación a través de las formas en que el cuerpo manifiesta esa incomodidad. Aprieta las manos, aprieta los dientes, tiembla de la ira, le duele el pecho, le duele la cabeza, lo que sea. Obsérvelo, solo obsérvelo, solo obsérvelo, solo obsérvelo, sin juzgar, sin juzgar, sin juzgar. Y a través de ese proceso, esa intensidad de la emoción, rabia, comienza a calmar y empezamos a encontrar paz. Y nos damos cuenta de lo innecesario que es vomitar todo eso hacia el otro. Porque también nos creemos que permitirnos sentir es generar dolor en el otro. No tiene nada que ver. No tiene que ver. El verdadero sentir te tiene que conducir a la paz. Hay gente que cree que porque uno se permite sentir la rabia, entonces me va a generar más rabia. Sí, si lo haces desde el ego. Entonces ahí te vas en lanza en ristre contra el otro.
o contra ti mismo. Pero si te permites simplemente sentir sin juicios, encuentras paz. Y si esto lo haces una práctica habitual, vas a sostenerte en un estado de paz. Y te vas a dar cuenta que el mundo no tiene que cambiar, las personas no tienen que cambiar. Porque ya tu paz no depende del comportamiento de otro. Y es así como vamos eliminando nuestras culpas. Se van eliminando gradualmente. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando empiezas a experimentar paz. No porque le diste de plazo al próximo viernes 7 de la mañana al Espíritu Santo y llegó el 7, y ahora siento paz. No funciona así, no funciona así. ¿De qué manera estoy blasfemando contra Dios? Aunque intelectualmente sostenga la idea de que somos uno solo, que somos unidad, que todos somos hijos de Dios. Eso suena bonito, por lo menos a mí me suena muy bonito. Pero como me decía el abuelo, del dicho al hecho hay mucho trecho, mucho trecho. Y como en la metáfora de qué es lo primero que tengo que hacer para pararme de la silla, para encontrar paz, primero tengo que darme cuenta en el infierno mental que vivo. Así las paredes están vestidas de oro. Hasta que no observe ese infierno mental, no voy a encontrar la verdadera paz. Por eso cuando hago la clase 0 de un curso de milagros, menciono de que en el curso de milagros no van los emplastos espirituales. Emplasto le llamo como que esto es lo que sufro, pero no importa, soy hijo de Dios, soy perfecto, soy maravilloso, y encima le pongo la tapa llamada un curso de milagros y arranco como si nada. Algún día esa herida se va a destapar. La vida se encarga de ello. Algún día. ¿De qué manera estamos blasfemando contra Dios? Ahora los invito a que vayan a la página 261. 261. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. Pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. Si creemos que Dios no nos escucha, es porque no nos estamos sintonizando con Dios. No lo estamos haciendo. Nosotros creemos que solo Dios nos escucha en la medida que responde a nuestras formas que le hemos impuesto. Luego dice, el amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. ¿De qué forma? Esa es mi invitación. El otro día alguien me preguntaba, ¿usted qué es lo que enseña? Yo no enseño nada. Yo solo invito a las personas al proceso de autoindagarse, a que se haga preguntas. Yo no tengo respuestas. Yo también pido respuestas al Espíritu Santo, a Dios, al universo. Solo es un proceso de autoindagarnos.
¿De qué manera estoy siendo cruel conmigo mismo? Cuando hablo de que uno de nuestros errores es no ver nuestro propio sufrimiento, eso es crueldad con nosotros mismos. Y solemos confundirlo con empatía. En muchas ocasiones ayudamos a las personas con tal de no tener tiempo de mirar nuestro propio sufrimiento. O caemos en el otro extremo, la indiferencia. Aquí no pasa nada, el sufrimiento no existe, el mundo no existe, a una madre se le muere el hijo, la muerte no existe, ¿no? Miremos nuestro propio sufrimiento, reconozcamos nuestro propio sufrimiento. No caigamos en la falsa paz. Esa es la invitación. Aquí Jesús nos... y que blasfemamos contra Dios. Dice, si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia. Es una blasfemia sentirse deprimido. ¿Cuántas veces nos hemos levantado aburridos? Porque es que el mundo no se comporta como yo creo que debería comportarse. Es que es increíble. Hoy estoy cumpliendo años y nadie me ha felicitado. Y son las 5:40 de la mañana. ¿Cómo es posible que nadie me haya llamado ya? ¿Cómo es posible que habla mi Facebook y ya no hayan felicitaciones? ¿Cómo es posible? Entonces me deprimo, me aburro, pero hablo de Dios. Por eso me encanta este proceso de un curso de milagros, la autoindagación. No cuestiono nada allá afuera, solo cuestiono mi caja de creencias, ese contenido. Y es a través de ese cuestionamiento que puedo darme cuenta que no tiene sentido, no tiene ninguna funcionalidad amorosa sostener esas creencias. Cuando me doy cuenta de ello, se diluyen, se comienzan a ir de mi mente. Y el mundo puede seguir el curso que quiera. Cada quien puede comportarse como quiera, está en todo su derecho porque es parte de su proceso. Un día leí una frase que en algún momento compartí con ustedes, que decía, si te molesta, ¿cómo es que dice? Bueno, algo así, si te molesta mi forma de ser y es a ti a quien te molesta, ¿qué te hace creer que soy yo el que tiene que cambiar? Pucha, yo cuando leí eso, digo, wow, si me molesta tu forma de actuar, es porque no estás encajando con mi caja de creencias. Porque una de mis creencias dice que es que tú tienes que actuar así, así y así. Y entonces estoy blasfemando contra Dios. Porque si tú tienes que actuar de una manera diferente a como los hace, pues estoy faltándote al respeto. No estoy respetando a ese hijo de Dios que ha tomado la decisión de manifestarse como quiera. Y si sigo hilando bien delgadito, pues no estoy viendo la verdadera ley de causa y efecto. Y es que tu comportamiento es un efecto de mi contenido mental.
¿De qué manera blasfemamos contra Dios? ¿De qué manera somos crueles? El amor no mata para salvar. ¿Cuántas veces matamos mentalmente? Si lo hiciese, el ataque sería la salvación. Estoy leyendo aquí en la página 261, en la introducción, punto 3. Si lo hiciese, el ataque sería la salvación y esta la interpretación del demonio, no la de Dios. Solo la culpabilidad podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien le expulsó del paraíso. Pues es a raíz de esa creencia, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no le comprenden podían haber creído tal cosa. Claro, afirmamos ese tipo de cosas. No, yo no me fui, es que me sacaron. Hicieron esto para que yo me fuera. A través de nuestras múltiples formas de manifestar la culpabilidad, estamos realmente negando nuestro origen, nuestra fuente, Dios. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún aporte a hacer a esto que estamos hablando, levantan allí la manito, habilitamos el micrófono para que podamos participar. En la página 288, quienes tengan el libro, 288.1 dice, la culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al Padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su Hijo. Cuando me siento culpable, estoy atacándome a mí mismo. Si me ataco a mí mismo, estoy atacando, como dice allí, o blasfemando contra Dios. Es como si le dijera, esto que tú creaste, Dios, no es bueno. Porque solo lo que consideramos malo es a lo que atacamos. ¿Cómo soltar la culpa? Los que se sienten culpables siempre condenan. Y una vez que han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado tal como estipula la ley del ego. Y una vez que han condenado, lo siguen haciendo. ¿Qué quiere decir? Esto es una adicción. El otro día hablamos en una de las clases sobre las adicciones. Se vuelve adictivo. Guardarle fidelidad a esta ley impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente. Por lo tanto, no obedezca sus leyes, pues son las leyes del castigo. Y aquellos que las acatan creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de oscuridad a la que te ataste a ti mismo desaparece. Por lo tanto, no obedezca sus leyes, pues son las leyes del castigo, y aquellos que las acatan creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. El ego también habla del perdón.
pero el ego me ubica en un pedestal de ser superior versus al otro pecador. El perdón que nos enseña Jesús a través de un curso de milagros nos coloca en un estado de pares, donde la invitación es a reconocer que aquello que vemos como pecado solo es un error. Ese es el verdadero perdón. Cuando lo vemos como un error, no condenamos, porque es el ego el que nos invita a condenar al otro. Es el ego el que no nos deja aplicar las leyes de Dios. En el curso lo hacemos desde el perdón, la expiación, empiezan a manifestarse los milagros, se empiezan a manifestar los milagros, no hacemos milagros, se manifiestan los milagros. Recuerde que una de las definiciones de los milagros dice que tienen que ser espontáneos. No es que me voy porque ahorita a las 9 voy a ir a hacer un milagrito allí a alguien, así no funciona. ¿De qué me siento culpable? No responda, solo hágase la pregunta. ¿Cuál es mi miedo? ¿A qué le tengo miedo? Solo haga preguntas y confíe. Recuerde, la primera característica de los maestros de Dios es la confianza. La confianza. En el punto 2, allí mismo, página 288. Librarse uno de la culpabilidad es lo que desea. Tienes que librarte de la culpabilidad. No es diciendo el ego no existe, esto es una ilusión. No. Librarse de la culpabilidad. ¿Cómo hago para librarme de la culpabilidad? Dándome cuenta que me siento culpable. Y dice, no hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya. Y al obedecer las severas órdenes del ego, atraerás su condena sobre ti mismo y no podrás escapar del castigo que él inflige a los que las obedecen. El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor, pues tener fe en él es dolor. Y la fe solo se puede recompensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia, y donde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora y lo que valoras se te devuelve. Tal vez responde muchas personas que a nosotros nos hace falta fe. La fe no se nos ha dado en menor o en mayor cantidad a unos o a otros. Lo que nos dice Jesús es que la tenemos mal enfocada. Si yo enciendo esta luz, ¿sí? Y esta luz alumbra hacia allá, no hacia atrás, no es porque la luz no funcione, es porque no la tengo bien enfocada. Si yo quiero que me alumbre a mí, la tengo que colocar hacia mí. Esto nos pasa con la fe. Mientras la tenemos enfocada hacia el ego, le pedimos a Dios que nos dé más fe, cuando lo único que tenemos que hacer es esto, girarla hacia nosotros. Eso es lo que sucede. El problema no es de falta de fe. El problema es que la tenemos enfocada en nuestro ego. Por eso depositas dicha fe
es lo que determina la recompensa, es decir, el resultado. Pues la fe siempre se deposita en lo que se valora. Depositamos la fe en el sufrimiento, nos enfocamos tanto en el sufrimiento porque es lo que valoramos, eso nos lo enseñaron. Y lo que se valora se te devuelve. Es decir, vamos a seguir más en el sufrimiento, en el sufrimiento. Cambia, cambia, cámbialo. No necesitamos más fe de la que ya tenemos. No nos hace falta fe. Solo pregúntate hacia dónde la quieres enfocar. Sigue sosteniéndola hacia el ego, sigue mirando sufrimiento, sigue reconociendo el sufrimiento como real. Eso es lo que vas a obtener y mucho más. Este mundo lleva toda su existencia observando el sufrimiento. Y cada generación salen líderes que tienen como su propio objetivo liberar al mundo del sufrimiento. Y no lo hemos logrado. Mirando al sufrimiento, solo vamos a obtener sufrimiento y más sufrimiento. Es hora de que hagamos el cambio, el cambio. Dejar de observar, dejar de poner nuestra fuerza, fe, en la mente egoica para enfocarla en esa mente del Espíritu Santo, que nos guía a través del Espíritu Santo. Es solo eso. Pero para poder hacer ese cambio, te tienes que dar cuenta, y ese es el objetivo de los primeros 220 ejercicios de un curso de milagros, te tienes que dar cuenta de que estás percibiendo desde la mente egoica. Mientras sigas creyendo que estás en lo correcto y que es el mundo el que está equivocado, no vas a lograrlo. Te tienes que dar cuenta que estás percibiendo desde la mente del ego. Es lo primero que hay que hacer. Recuerden los 3 pasos del perdón. El primero, tienes que identificar el error. Insisto muchísimo en esto. El error no es el comportamiento ni mío ni del otro. El error es que yo escogí la mente del ego. Ese es el error. La forma en que eso se manifiesta, por un insulto, por una agresión física, por una quiebra económica, por una enfermedad, por una mala relación con alguien, es lo de menos. No nos enredemos tanto con las formas. Un curso de milagros no se enfoca en comportamientos. Un curso de milagros se forma en el contenido de nuestra mente, se enfoca en nuestro contenido mental. Que nos demos cuenta cuál es el contenido mental que hay allí. Entonces, el primer paso del perdón, reitero, y me excuso por ser tan reiterativo, es darme cuenta del error. ¿Cuál es el error? Que escojo la mente del ego. Si yo me juzgo por lo que acabo de caer en cuenta que hice, pues sigo aferrado al ego. Por eso el segundo paso es no juzgue la circunstancia, no juzgue al otro, no se juzgue usted mismo. No nos juzguemos. Y tercer paso, entrégueselo al Espíritu Santo o a Dios o al universo. Pero para podérselo entregar, tienes que creerle. O si no, ¿para qué se lo entregas? Si tú le dices a Dios cómo tiene que solucionar lo que tú ves como problemas, no le estás creyendo a Dios. Eso es como si uno le dice a alguien, si yo le creo a mi mensajero, le digo, vaya y me trae una libra de carne. Punto. Confío en su buen juicio. Me va a traer una buena libra de carne. Listo. Confío. Pero si le tengo que hacer 40 recomendaciones, fíjese que no tenga mucho gordo, fíjese que esté bien pesada, fíjese que esté de este color, fíjese que tenga esto. Es porque no confío en él, entonces se lo tengo que decir todo. Eso hacemos con Dios. Eso es creencia en Dios.
No es confianza en Dios, no es fe en Dios. Eso es blasfemia. Y nos encanta jugar con eso. Nos encanta expresarlo todo el tiempo. Nos encanta. Por eso vuelvo a la invitación que hice al inicio de esta charla. Miremos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo aplicamos esto? No salgamos de casa. Los que viven con personas en su casa tienen suficiente material. En cambio, los que viven solos, también, también. Entonces, observémonos. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento? Veo tal situación, veo tal otra. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es? Identifico rabia. Mire su rabia. Observe su rabia. Observe solo su rabia. No, recuerde, no juzgue la situación, no juzgue al otro, no se juzgue a sí mismo. Solo observe. Observe. Que si usted es de lo que cuando tiene rabia aprieta las manos, observe. Cierre los ojos y observe. Observe. Solo observe. No necesita hacer más. Confíe en el proceso. Confíe en el proceso. Tenga fe en el proceso. Si nosotros en algún momento creímos haber confiado en ese proceso y el resultado no nos generó paz, fue porque escogimos un mal asesor. Hemos sido expertos en escoger como asesores nuestros al ego. Porque el ego dice, yo sé la respuesta, yo sé lo que significa eso, yo sé qué es lo que se siente, yo sé qué es lo que usted siente, yo sé lo que usted debería hacer. Esa es nuestra mente egoica. ¿De qué manera alimento mis culpas? No hay una respuesta genérica para esto. Es una respuesta que cada uno vamos llegando a través de nuestra propia observación, a través de mirarnos a nosotros mismos, en nuestra cotidianidad. Allí nos vamos observando. No tienes que identificarlo. Y si lo identificas, no tienes que hacer esto o aquello, ¿no? Solo con que reconozcas que estás escogiendo el ego, no juzgues y entregarlo es suficiente. No necesitas más. No se requiere de esto, es que tenemos que hacer lo otro, es que tenemos que hacer. Gloria me escribe aquí, dice, entonces lo que debemos de hacer es redireccionar nuestra fe. La Biblia nos dice que a todos se nos fue dada una medida de fe. Cuando soltamos y confiamos, estamos ejercitando nuestra fe. La pregunta es, ¿hacia dónde está enfocada nuestra fe? Y seguramente podremos observar, por lo menos en mi caso, que mi fe siempre ha estado enfocada en el ego. Por eso he sido amante de las ideas, los conceptos, las teorías, y esto y lo otro, y entonces buscaba esto, aquello, lo otro, hasta que me cansé de buscar. Es agotador buscar, porque es un proceso adictivo e insaciable, por lo tanto. Cuando lo único que hay que hacer es confiar, confiar. Pero como no confiaba, entiéndame en el gesto, no confiaba, tenía que devorar información para confiar en este ego. Pero si nosotros confiamos en este proceso que hemos decidido hacer de la mano de Jesús con la guía del Espíritu Santo, todo se resuelve, todo se resuelve.
Por eso soy de los que le digo, no crea en Dios, créale a Dios. Creer en Dios es simplemente idealizar un Dios de acuerdo con lo que yo creo que debe ser Dios. Si usted logra poner a Dios en una idea, ese ya no es Dios. No al menos del Dios que hablamos en un curso de milagros. No es posible que quepa ahí. Créale a Dios, créale, ya es hora de que le creamos. Mire la perfección del Hijo de Dios. Pero para poder mirarla en el otro, la tengo que mirar en mí. Si estoy lleno de culpa, no la voy a poder mirar en mí. Entonces tengo que reconocer que estoy sufriendo. Tengo que reconocer que estoy aferrado al miedo, que estoy aferrado a las culpas. Y que esa es una forma en que me castigo por los supuestos errores que cometí en el pasado. Y entonces allí, pues por decirlo de alguna manera, unas pautas para observar la culpa. Y el primer paso es, convierta la culpa en su responsabilidad. La culpa, si lo miro como culpa, simplemente me lleva al sufrimiento. Me autocastigo todo el tiempo. Pero si en vez de mirarlo como culpa, lo miro como que es mi responsabilidad, entonces eso me da la autonomía, inmediatamente me surge la idea de que tengo que hacer algo porque es mi responsabilidad. Y desde allí surge el segundo paso. Acepto que no solo yo, que todos cometemos errores. Y entonces ahí me permito mirar ese error, qué función está cumpliendo. ¿Cuál es la función? En otras palabras, ¿para, para qué? ¿Para qué? Pero tengo que asumirla como mi responsabilidad. Es decir, y le doy el sentido lógico a la ley de causa y efecto. La causa está en mi mente. Y si en mi mente, si está en mi mente, asumo mi responsabilidad de ello. Y la miro sencillamente como un error y me abro la posibilidad de que todos nos podemos equivocar. ¿Qué significa eso? No juzgo, no juzgo. Y eso me permite plantearme la pregunta, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Yo la formulo así, pero a usted le puede surgir de cualquier otra forma. ¿Qué función tiene esto en mi vida en este instante? ¿Qué me quieres mostrar a través de esto? En estos días hablaba con alguien y le decía, vuélvase loca, hable sola. Me decía, ¿cómo así? Sí, claro, cada que se cruce con alguien, mentalmente pregúntele, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me estás enseñando? Es un proceso de autoindagación. Simplemente pregunto, pregunto, pregunto. ¿Por qué autoindagación? Porque en mí habita Dios. Y es desde allí, desde esa fuente perfecta, que surgen las respuestas que yo necesito. No surgen desde un libro, no surgen desde la mente de otra persona. Pueden llegar a través de un libro, pueden llegar a través de otra persona. Pero si somos unidad, es desde esa unidad que existe esa conexión y desde donde llegan las respuestas que yo necesito.
Pero no espere que las respuestas le lleguen como usted quisiera leerlas, interpretarlas. Muchas veces la respuesta simplemente es una sensación de paz, de solamente eso. Esa puede ser solo la respuesta. Recuerde que el objetivo de hacer un curso de milagros para nosotros los practicantes es hallar paz. Ese es nuestro objetivo, encontrar paz. Entonces, eso que siente, que no lo logra identificar y que cuando utiliza la palabra culpa le resuena y como que más se incomoda porque no la logra visualizar, simplemente mírelo como es mi responsabilidad esto que yo siento. ¿Qué es lo que siento? No sé, no lo tengo que saber. Cuando yo lo asumo mi responsabilidad, empiezo a darme cuenta de que eso que siento me quita paz, hasta me enferma, me duele la cabeza, me duele el pecho, me siento intranquilo, me siento, como decía el abuelo, con agonía. ¿Sí? Solo obsérvelo. Y como siempre lo he dicho, nunca podremos dejar en una charla de estas, dejar de hablar del perdón. Nunca. ¿Y qué es el perdón? Insisto, darme cuenta del error. El error no tiene que ver con la forma en que se manifiesta el error. El error es que siempre estoy escogiendo al ego como guía. Segundo, no juzgo ni a la persona, ni a la situación, ni me juzgo a mí mismo. Y tercero, le entrego al Espíritu Santo. Le pido ayuda al Espíritu Santo. Y eso implica que debo confiar, debo confiar, debo confiar. Si nosotros por sí mismos fuésemos capaces de solucionar todo esto que nos sucede en la vida, con todo lo que hemos estudiado, con todas estas experiencias, ya lo hubiéramos logrado. Pero si no lo hemos logrado, es porque no somos capaces. Entonces, créale a Dios. Y si usted le cree a Dios, le tiene que creer al Espíritu Santo, porque fue el mensajero que Él nos mandó. O es que Dios se equivocó y para usted no era el Espíritu Santo, sino el chachachín. Hay gente que todavía está esperando que Dios baje y le hable. Y resulta que lleva toda la vida gritándole a través de las circunstancias de vida que está viviendo para que cambie su forma de ver las cosas. Pero no, nosotros seguimos aferrados que el viejito de barba blanca y vestido blanco va y nos diga, venga, Santísimo Oscar, haga esto, haga aquello, no sé qué, si sé cuándo, bla, bla, bla. No funciona así, no funciona así. Las circunstancias de vida que estamos siguiendo, que estamos teniendo, nos conducen a que nos demos cuenta que estamos escogiendo al asesor equivocado, al ego. ¿Cómo así? Sí, porque estás sufriendo. O sufres a través de malas relaciones, o sufres a través de estados de salud enfermos, o sufres a través de carencias. Eso es lo único que indica, es que has escogido al ego como asesor. Esa fue tu decisión. Si esas son las circunstancias que quieres modificar en tu vida, entonces tienes que cambiar tus creencias. ¿Cuál es tu creencia primordial? Que es el ego el que te tiene que guiar. Lo que dicen los libros, los que dicen los personajes, lo que dice mi experiencia, lo que yo digo, eso es lo que hay que cambiar. Lo llamo caja de creencias. Es ese ego espiritual que nosotros mismos hemos formado. Nunca dejaré, nunca podré olvidar a un profesor hace muchos años, no tengo ni idea, de 15, 18 años que lo conocí, que me decía, Oscar,
de lo que más tenemos que cuidarnos es del ego espiritual. Un profesor descendiente japonés me decía eso. El ego espiritual nos hace muchas trampas. Desde allí dictamos muchas teorías sobre Dios, pero estas circunstancias de vida nos hacen dar cuenta que no sabemos qué es eso. Y repito las palabras de Sadhguru: si hablas de Dios sin experimentarlo a través de tus hermanos, lo único que estás haciendo es propagando un chisme. Duro, duro. Dios no es una teoría que narrar. Dios es una experiencia que debemos extender hacia los demás. Por eso tenemos que revalidar, y esa es una de las metodologías del curso, los diferentes conceptos que tenemos grabados. Por eso, para quienes quieren hacer un curso de milagros, lo primero que les recomiendo es vaya a la parte final, busque la clarificación de términos, para que se dé cuenta que el milagro del que habla un curso de milagros no tiene nada que ver con la idea de milagros que usted siempre ha hablado. Que el pecado que habla un curso de milagros no tiene que ver con el pecado que le enseñaron en otras cosas. Lo mismo es con el amor. El amor del que habla un curso de milagros no tiene nada que ver con las expresiones de amor que hacemos aquí, más enfocadas a un tema cultural y de agradar a otros. El amor tiene que ver con confianza, confiar, confiar. El camino del amor tiene que ver con humildad, tiene que ver con júbilo. Júbilo es alegría, es dicha, no es aburrimiento porque otro no hace lo que yo creo que debe hacer. Amor es honestidad. Amor es mansedumbre. No me siento víctima del mundo, por lo tanto no tengo nada de qué defenderme. Eso es mansedumbre, porque esa mansedumbre se basa en la confianza absoluta en Dios. El amor es mentalidad abierta. Mentalidad abierta tiene que ver con no rechazar a los demás, sus ideas, sus formas. Son sus ideas, son sus formas. Puedes no estar de acuerdo con ellas, pero no puedes pretender que actúen como tú crees que deban actuar. Los que han terminado ya un curso de milagros y llegan al final al manual del maestro, van a encontrar las 10 características del maestro de Dios, así lo llama el curso. Esas 10 características, si nosotros recorremos ese camino, llegamos al amor. No nos tenemos que inventar una idea del amor como lo que está pasando en estos días del amor y la amistad. Entonces, amor es regalar chocolates. Y de acuerdo con el presupuesto, pues el amor es regalar el carro de último modelo. No tiene nada que ver con esas cosas. Así que, si nosotros abordamos este proceso de autoindagación, nos va a llevar a mirar esas culpas. Y esas culpas sencillamente se van desapareciendo. Yo siempre lo he ejemplificado aquí como el proceso de hacer crispetas. Echas la libra de maíz pira a la olla y tú lo primero que tienes es confianza, porque tú ves una pepita como amarillenta, como dorada, y tú confías. O yo no sé si alguien aquí antes de echarlo a la olla la ha roto, a ver si adentro tenía esa flor blanca que después surge. No, tú confías que ahí se va a convertir en el maíz que te vas a comer, en esa flor blanca bonita. Confías. Le pones temperatura y confías que la temperatura haga lo que tiene que hacer. O usted prende la estufa o el microondas y está en la ¿será que va a funcionar?
No, confías, simplemente confías. Y sin que tú controles los tiempos, sencillamente empiezas a escuchar el pa, 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 y empiezan a reventar los maíces y sale esa flor blanca que después comemos. Pero ¿cómo somos de expertos en confiar en eso? Pero no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. Soltar la culpa, las diferentes culpas que podamos sentir por los diversos errores que ya hemos cometido en el pasado, implica confiar en Dios, confiar en su proceso, confiar, confiar. Confía. Practica el verdadero perdón. Volvamos a repetir los 3 pasos del perdón. Primero, debes reconocer tu error. No significa la forma en que el error se manifestó, un grito, una enfermedad, una carencia. El error es que escogemos como asesor al ego. Ese es nuestro error. Segundo, suelto. ¿Qué significa soltar? No juzgo. Ni juzgo al otro, ni me juzgo a mí, ni juzgo las circunstancias. No juzgo. Solo miro las circunstancias, no más. Y tercero, entrégaselo al Espíritu Santo. Confía. De la forma en que te surja exponerlo. Mi forma preferida es mi forma, no es la forma, es solo mi forma. Ayúdame a ver esto de otra manera. Esto que veo no significa lo que yo pienso. Ayúdame a ver la verdad. Cierro mis ojos, no le pongo plazos, no le digo de qué forma lo tiene que mostrar a ver si ya me hizo caso. No. Simplemente surge. Y otro método que enseña el curso de milagros a través de todo su proceso para que soltemos estas culpas son esos 3 pasos que le compartí ahora. Primero, asúmalo como una responsabilidad suya. No se lo tire al otro, no se lo proyecte al otro. Es que usted es el que tiene que cambiar, es que usted es el que tiene que hacer esto, es usted el que tiene que dejar de hacer aquello. No, asúmalo usted. Es su creencia. Asúmala. Acepte que todos cometemos errores. Pero, ¿para qué estoy viviendo esto? Espero que ya se hayan dado cuenta de la trampa que estoy haciendo. Estoy haciendo una trampa, espero que ya se hayan dado cuenta. Y estos 3 pasos para soltar la culpa. Espero que ya se hayan dado cuenta. Los 3 pasos del perdón y estos 3 pasos sobre la culpa son exactamente lo mismo, solo que las estoy parafraseando de otra manera. Quienes lo hayan apuntado por ahí, revísenlo. Es lo mismo. El perdón es la herramienta que nos entrega un curso de milagros para aplicar en todos los aspectos de la vida, absolutamente en todo. El método, si podemos hablar de método, es la autoindagación. Hágase preguntas,
preguntas, preguntas. Permita que ese Dios interior, esa mente correcta que hay en usted, le ayude a ver las respuestas. Permítase. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie, nadie. Usted se tiene que permitir verlo, aceptarlo, vivir esa experiencia. Por eso no me canso de decirle a la gente, no trate de entenderlo, esto no es entendible. Solo lo puedes experimentar y cuando te llegue tu experiencia, por la misma experiencia te darás cuenta de qué estamos hablando. Y de lo que también te vas a dar cuenta es que es muy complejo ponerla en palabras. Es observarse, observarse, observarse. Autoindagación, autoindagación. Y allí Jesús siempre nos dice que la culpabilidad nos enceguece y que mientras nosotros sigamos viendo culpabilidad en nosotros, nunca podremos ver la luz. Y que por el contrario la vamos a estar proyectando esa culpabilidad en los demás. Y allí nos parece que este mundo es lo peor, es un infierno. Caemos en ese error. También nos dice que no debemos tener miedo a mirar en nuestro interior. El ego, por lo contrario, dice que no hay que mirarlo. El ego nos anima todo el tiempo es a que miremos el error en los demás y que veamos lo culpables que son los demás. Y mientras hagamos ese juego, no nos daremos cuenta que cuando estoy juzgando a los demás, pues lo único que estoy haciendo es proyectar mis propias culpas. La rabia que siento hacia los demás son mis propias culpas. Pero no se condene si lo está observando en usted, no se condene. Solo obsérvelo y entréguelo al Espíritu Santo. Dios no nos castiga, Dios no nos evalúa. Somos nosotros que nos evaluamos y que nos... Es desde el ego que nosotros establecemos relaciones solo con el propósito de obtener algo. Ese algo normalmente lo llamamos bienestar, porque nos tratan bien, porque nos dan cosas buenas. Pero si ese es el propósito de la relación, pues está establecida desde el ego. Y eso lo único que hace sentirnos aferrados a esa culpabilidad, a ese miedo, y nos hace tener determinados comportamientos, porque el ego nos convence que es de esa forma que podemos sostener esas relaciones. Por eso cuando establemos relaciones desde el ego, siempre aparece el sacrificio. A través del sacrificio que tenemos que sacrificar por los demás, es que el ego se engrandece. Pero el verdadero engrandecimiento desde esa perspectiva no es más que resentimiento. Observemos nuestras relaciones. ¿Qué tanta culpabilidad sostiene nuestras relaciones? ¿Cómo te das cuenta? El sacrificio que sientes que debes hacer para sostener una relación. Inclusive el sacrificio que otros tienen que hacer para sostener una relación contigo. Cuando miramos nuestras relaciones desde un punto de honestidad, nos damos cuenta que nuestras relaciones están basadas en un dolor muy grande. Hay ansiedad, hay desesperación, hay ataques. Y todo intercalados como en periodos de felicidad, en periodos buenos, en periodos malos, en periodos buenos, en periodos malos. Y creemos que esa es la vida, que eso es lo normal. Desesperación, culpabilidad, ataques, bienestar. Desesperación, culpabilidad, ataque, bienestar. Y ahí nos la pasamos.
Y esa es la vida, sacrificio. Es esencial que nosotros veamos todo esto como realmente es. Sentimientos de culpa guardados. No importa la forma en que eso se manifieste. Son siempre un ataque contra el ser que el otro. Es siempre un ataque que hago contra el otro para que se sienta culpable. Y quiero cerrar o ir cerrando esta charla con una frase de Jesús que nos dice, cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Podemos dejar de hablar del perdón. El perdón es la esencia fundamental de un curso de milagros. El perdón. El verdadero perdón. No el perdón que muchos creíamos que era yendo a buga a pie. No, no, tiene nada que ver con eso. El verdadero perdón. Hoy estuvieron todos muy callados. Nadie levantó la mano. Fue que no miré. Pero esto era lo que quería compartirles hoy en esta charla de nuestra práctica de un curso de milagros sobre las expresiones de la culpabilidad, el cómo la proyectamos a los demás como un mecanismo de autodefensa para no mirarlas en nosotros mismos. Y que por el contrario la invitación que nos hace Jesús a través de este curso es que la tenemos que mirar en nosotros, tenemos que reconocerlo. No puedo dejar hoy también de invitarlos nuevamente a que estudien la introducción al libro de ejercicios. Miren que el propósito de los primeros 220 ejercicios es que nos demos cuenta que estamos en la percepción equivocada. Los otros ejercicios son para que aprendamos a percibir correctamente. Pero para que eso dé fruto tenemos que dejarnos guiar del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar. Soltar nuestras certezas. Soltarlas. 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 Yo les agradezco mucho por acompañarme en este proceso. Ayudarme a mirarme. Tengo la fortuna de trabajar todo el día, todos los días con personas que buscan algún tipo de terapia y ver que a través de sus propias situaciones me estoy sanando yo mismo, asumiendo la responsabilidad, soltando, permitiendo que la gente se equivoque, yo también me equivoco. En otras palabras, no lo juzgo y confiando plenamente en el proceso que me plantea Jesús, el Espíritu Santo. Y a través de la cotidianidad, cómo las cosas van tomando el curso que deben tomar. Tal vez no el que yo quisiera, pero es el que debe tomarse. Así que les agradezco muchísimo. Hoy nos vamos un poco más temprano. Si alguien quiere hacer algún comentario para que cerremos, bienvenido es. Y si no, entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.